Un primer cuatrimestre de la economía bastante incierto, con indicadores que han sido muy volátiles y particularmente todo el mundo mirando el mercado cambiario. ¿Qué análisis hacen ustedes desde la bolsa? Bueno, en principio, como bien decías, sectores como la industria están mostrando tasas de crecimiento interanual negativas ya en 4 trimestres consecutivos. La construcción no está mostrando los mejor de los datos, es decir, tenemos una actividad económica muy fría. Parte de esto lo está explicando, entre otras cosas, una variable que si bien proviene de un mercado muy acotado, como es el mercado del dólar informal, sí tiene mucho que ver con la formación de expectativas, ¿no? Entonces, la inversión está fuertemente golpeada por esto y también por un clima de incertidumbre muy grande con respecto a cuál va a ser la política económica de cortísimo plazo. Ese dólar paralelo, aunque en un mercado más reducido, ¿está trabajando también como ancla de inflación? Bueno, en principio, con respecto al dólar, el gran temor al dólar informal que uno tenía es que sirviera para generar expectativas inflacionarias y en lo inmediato uno no lo está viendo, pero sí, como decía, está frenando cualquier tipo de decisión de inversión. ¿Qué debería hacer el gobierno o qué expectativas tienen ustedes que pueda pasar en el mercado cambiario? Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta es que hay una cuestión no menor que no es económica, es política, que son las elecciones. Entonces el gobierno, frente a elecciones que están muy cerca, claramente no va a aplicar ninguna política fiscal contractiva ni política monetaria contractiva. ¿Esto qué quiere decir? No va a reducir los subsidios y no va a aumentar la tasa de interés. Entonces prácticamente los grados de libertad que tiene el gobierno con estos condicionamientos se acotan al mercado cambiario. Ahí puede no hacer nada nuevo, es decir, seguir haciendo lo que hace, que es permitir una tasa de devaluación de alrededor del 20% interanual. Esto permitiría que uno llegue a fin de año con un dólar de 6. Y después hay toda una serie de alternativas que proponen distintos funcionarios de distintas carteras. Una de ellas es un salto devaluatorio que creemos que si no viene acompañado de un andamiaje de política fiscal, monetaria, de ingreso, no tiene mucho sentido. La inflación prácticamente se comería, digamos, ese incremento del tipo de cambio nominal. Y alguna cabida tiene esta idea de armar una devaluación encubierta, es decir, trabajar con tipos de cambio diferenciales. Esto ya se hizo en otros periodos de la historia económica argentina en donde teníamos también un déficit fiscal importante, una política monetaria totalmente desmadrada, donde había inflación, donde había bajo crecimiento de la economía y donde había gran inestabilidad que provenía más de la política que de la misma economía, ¿no? Quien estará escuchando esto dirá, bueno, pero esta es una situación de cortísimo plazo. Sí, es un parche. Personalmente creo que el gobierno cruzó ese umbral a partir del cual gozaba de credibilidad para llevar adelante un plan que ataque la raíz de los problemas, ¿no? ¿Serviría para darle competitividad a la industria los sectores que exportan están muy complicados? Bueno, en el corto plazo una devaluación encubierta, claro, le daría un poco de aire a una industria que está casi asfixiada o por aumento de costos internos o peor aún, por una combinación de aumento de costos internos y de tipo de cambio apreciado para la industria exportadora, claro. Y permitiría, por supuesto, mantener el mercado del empleo. Claro, que es una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno, porque fíjese que en el año 2012 el 54% del empleo que se creó fue informal, el 37%, perdón, fue informal, y el 54% de las personas que lograron ocuparse lo hacen, pero bajo una categoría de subempleo, es decir, que estarían dispuestos a trabajar más horas de las que consiguieron. Entonces, bueno, a ver, esto no es nada raro, es el correlato en el terreno social de lo que está pasando en el terreno económico, con una economía que está estancada. Muchas gracias. A ustedes.